Bien, muy buenas tardes con todas. Darles la más cordial bienvenida a este evento del día de hoy. Mi nombre es Amy Marcilla, soy coordinadora del gremio de la pequeña empresa de la Cámara de Comercio de Lima. Y antes de poder dar inicio con este taller virtual que estamos organizando, me gustaría poder brindarles unas pequeñas indicaciones. Comentarles que al final de este taller vamos a brindarles o vamos a mostrar un código QR para que por favor ustedes puedan llenar una breve encuesta de qué tal les pareció el tema, ¿no? Si también vamos a habilitar un espacio de 10 minutos para que puedan hacer algunas preguntas, vamos a habilitar el chat y también los micrófonos para que puedan ustedes hacer las consultas con relación al tema que vamos a presentar el día de hoy. Y por último, también comentarles que vamos a invitarlas a activar las cámaras al final del evento para poder tomarnos una foto y, bueno, que esto pueda quedar un poco de recuerdo, ¿no? Entonces, vamos a dar pase ahora a Marcela Guayo. Me gustaría presentarla. Es una de nuestras embajadoras, de hecho es embajadora líder de nuestro programa de Mamá Empresaria del gremio de la pequeña empresa. Marce, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Adelante. Amy, ¿cómo estás? Bien, muchísimas gracias por acompañarnos también aquí y junto con Chefi, me gustaría darte el paso para poder dar inicio con este taller. Muchísimas gracias, Amy. Buenas tardes, ¿cómo están? Ahí las invito, o los invito en realidad a animarse a prender sus cámaras para hacer este taller un poco más dinámico. No todos estamos ahorita, estamos cómodamente, estamos en una zona de confort, creo que ahí podemos animarnos a prender las cámaras, es bonito vernos, hacer un taller dinámico, didáctico, conocernos, conectar, ¿no? Porque a veces cuando uno está con las cámaras apagadas no podemos ver las expresiones que hay del otro lado y lo ideal es disfrutar de este momento. Así que perdamos el temor, prendamos la cámara, pasémosla bien. Esto es una hora preparada con mucho cariño. Dentro de los beneficios que ofrece el gremio de la pequeña empresa está el programa Mamá Empresaria. Gracias, Charlie, por la linda introducción. Y dentro de este programa tratamos de desarrollar herramientas acorde a las necesidades de las mamás empresarias con los retos que el mundo empresarial nos pone hoy en el día a día. Vivimos en una constante aceleración de nuestras vidas, buscando el equilibrio, viendo qué priorizar. Y este taller fue invitada Stephanie justamente para hablar de un tema que nos han estado pidiendo, que es la crianza con propósito y cómo poder equilibrar estos dos mundos, ¿no? Yo soy mamá de un niñito de 8 años y en realidad cada edad tiene sus desafíos, ¿no? Desde que uno está embarazada hasta, como dice mi mamá hasta el de hoy, uno nunca termina de ser mamá. Así que en realidad disfruten de este espacio realizado con muchísimo cariño, anímense a prender las cámaras, perdámosle temor a tener la cámara encendida y poder disfrutar de este espacio. Yo presento a Chefi. Chefi es magíster en coaching y liderazgo emocional, es titulada en educación inicial, con más de 13 años de experiencia trabajando en el rubro educativo con maestros, familias y niños, brindando capacitaciones a docentes, tanto así como asesorías pedagógicas, realiza talleres a padres de familias, asesorías de crianza y acompañamiento familiares. Y hoy tenemos la maravillosa bendición de tener acá al frente nuestro para que pueda compartirnos eso. Ahí me encanta, las chicas prendieron su cámara, chicas, chicas y chicos, porque no puedo ver ahorita por los nombres tan rápido. Anímense a prender la cámara, disfrutar de este espacio, pasarla bien, hacer consultas y seremos eternamente aprendices en este mundo de la crianza. Así que yo las dejo ahí con Chefi para que pueda obviamente compartirnos tanto conocimiento y que realmente esto sea de impacto positivo para nuestras vidas. Un beso inmenso, chicas, y acá voy a estar igual que ustedes aprendiendo. Gracias, Chefi, Marce, adelante. gracias, Amy. Hola, chicas, ¿cómo están? Les agradezco por prender la cámara. Es importante prenderlas para poder estar conectadas, para poder mirarnos, para poder generar este vínculo que necesitamos en un tema tan bonito como este y tan profundo, que a veces en el día a día, entre el trabajo, los deberes, la carga mental, los pendientes, etcétera, andamos como en este piloto automático y no le prestamos mucha atención o simplemente nos dejamos llevar por el día a día, ¿no? Entonces, justamente el tema, como me decía Marcela, es crianza con propósito, que es algo que sé que han estado pidiendo bastante, que sé que lo necesitan, y justamente es un tema muy bonito, un tema muy profundo, y donde hay una gran línea que muchas veces no se sabe definir, ¿no? Que es la crianza respetuosa y hasta dónde llegamos a la permisibilidad sin darnos cuenta.
Entonces, vamos a arrancar con el taller. Yo había programado una breve presentación, ya Marcela me presentó y ya qué más, así que voy a pasar esta diapositiva, Marcela lo dijo absolutamente todo, y vamos a entrar ahora sí en el tema. Y la pregunta que yo tengo es, ¿por qué criar con propósito? No sé si alguno se ha puesto a pensar por qué estamos criando con propósito o qué es lo que buscamos, ¿no? Cuando nos preguntamos crianza con propósito, claro, yo creo a mi hijo, quiero que sea educado, que esté tranquilo, que se sepa portar, etcétera, pero ¿cuál es el propósito de la crianza? ¿Cuál es el propósito que yo tengo como mamá o como papá para mi hijo? ¿Qué es lo que busco? Y parte bastante de esta pregunta. ¿Qué tipo de adulto queremos que sean nuestros hijos? Y cuando nos hacemos esta pregunta es como nos detenemos un poquito a realmente pensar. Quiero que sea un niño que se calle su opinión, por ejemplo. Quiero que sea un niño que tal vez no levante la mano para hacer saber su voz. Quiero que sea un niño que simplemente obedezca por miedo al castigo, por ejemplo. Quiero que sea un niño que tal vez, o un adulto, perdón, que tal vez calle en el trabajo ante algún abuso, o quiero que sea un adulto o niño que desde ya pueda levantar su voz, pueda decir, no estoy de acuerdo, sin ser simplemente criticado, ¿no? Simplemente decir cuál es su opinión, que su opinión sea valedera, que sienta que es validado, que sienta que realmente puedo levantar la mano y defender lo que para mí creo que no es justo, ¿no? O sea, yo qué tipo de adulto quiero que sea mi hijo o mi hija. Y ahí es donde radica esta crianza con propósito. Ahí es donde yo hago el stop y digo, ¿qué es lo que quiero para él de adulto? Y ahí es cuando tengo que parar este piloto automático y decir, ¿qué tipo de crianza quiero aplicar? Ahorita escucho mucho todo el tiempo la crianza respetuosa, la disciplina positiva, todo el mundo habla, hay muchas cuentas, gracias a Dios, hay mucha información a la que podemos acceder, pero realmente, ¿qué es la crianza respetuosa? ¿Qué es lo que yo estoy buscando? ¿Realmente me va a servir? ¿No me va a servir? ¿Por qué es que tengo que aplicarla? ¿Por qué es que todo el mundo la está aplicando? Y ahora sí les digo, aunque no lo crean, la crianza respetuosa es mucho más difícil de aplicar que la crianza tradicional. Es mucho más difícil, es mucho más retadora, es mucho más compleja, perdón un segundito, es mucho más compleja, pero finalmente tiene muchos más beneficios. Y vamos a hablar un poco de esto, de los beneficios de la crianza respetuosa, vamos a hablar de los límites también, vamos a hablar del por qué estamos escogiendo y vamos a entrar a varios temas acá. Y aquí es donde les pregunto, ¿qué es la crianza respetuosa? ¿Qué diferencia a la crianza respetuosa de la crianza que recibimos la gran mayoría de nosotros? Y aquí sí les pido que retrocedamos un poco a generaciones atrás, tal vez solamente vayamos hasta nuestros abuelos y luego nuestros padres, ¿no? Tal vez cómo criaban a nuestros abuelos. Tenían una crianza súper tradicional, una crianza donde claramente el golpe estaba permitido, era parte de lo normal, dentro de la escuela y en la casa, donde en la escuela te daban arreglazos si no sabías la respuesta y en casa mucho más. Esto luego en la generación de nuestros padres cambió, ya no te pegaban en la escuela, ya no o un poco más atrás también, ya esto dejó de verse como normal o permitido. Luego en casa todavía aún se recibían, bueno, hasta ahora, ¿no? Pero vámonos más atrás, todavía se recibían los golpes y se educaba de esta forma. Luego los golpes, la siguiente generación, desaparecieron porque las generaciones han ido queriendo como poner su cuota de lo que para cada uno ha sido lo mejor, ¿no? O qué es lo que mejor yo quiero aplicar para nuestros hijos. Entonces los golpes desaparecieron, pero los gritos quedaron, las humillaciones entraron, los gritos delante de todo el mundo, los jalones de oreja, los coscorrones, y finalmente ahorita estamos en una, yo lo llamo como una nueva era de crianza. Es una era en la que estamos siendo una nueva generación de padres. Estamos siendo una generación de padres que está rompiendo patrones y que al criar está sanando al mismo tiempo.
Es una generación que ha decidido romper con muchas cosas. Es una generación que dentro de todo eh, vemos y sentimos un poco como estar un poco solos, porque las generaciones anteriores todavía nos ven como con otro tipo de ojos, ¿no? Y nos sentimos muchas veces hasta juzgados por la forma en la que podemos abordar algún desborde emocional de nuestros hijos o la forma en la que les llamamos la atención, pero finalmente, como les dije antes, las personas que escogen una crianza respetuosa, una crianza con propósito, están realizando una crianza que realmente es difícil, una crianza que nos reta como adultos y como padres todo el tiempo, que nos mantiene cuestionándonos, que nos mantiene con estas ganas de mejorar, con estas ganas de sanar, que nos enfrenta a nosotros mismos, a nuestras heridas de infancia, a nuestras carencias y a nuestras creencias. Y estamos cada vez rompiendo y nos damos cuenta que cuando estamos delante de nuestros hijos y nosotros nos desbordamos y estamos a punto de decir algo que no queremos o de repente lo llegamos y lo decimos, y después nos sentimos mal, porque no es lo que queremos. Y eso también está bien, es parte de, y somos humanos. Y nuestros hijos tienen que ver que justamente nosotros también somos humanos, nosotros también tenemos emociones, nosotros también nos equivocamos. Y nosotros también estamos creciendo y aprendiendo con ellos. Entonces, es una generación que tiene bastante acceso, eso sí, que ha tenido mucho acceso a mucha información y donde se ha demostrado científicamente que la crianza tradicional y antigua que teníamos antes realmente afectaba de alguna manera el cerebro del niño, a diferencia de aplicar una crianza respetuosa. Afecta el desarrollo y afecta el crecimiento adecuado del propio cerebro. Y de eso vamos a hablar también un poquito. Entonces, antes de entrar a todo el tema, ya de abordar un poco más eh, parte, digamos que esta es la introducción, y antes de andar un poquito la parte más teórica que quiero darles porque siento que es necesaria saberla, lo primero que tenemos que saber es que la crianza respetuosa no es igual a permisibilidad. La crianza respetuosa es igual a límites claros. Si yo establezco una crianza donde no tengo los límites claros, simplemente no estoy aplicando una crianza respetuosa o una disciplina positiva. Si yo no pongo límites, no le estoy aplicando porque no es con respeto. Yo no voy a dejar que porque simplemente estoy aplicando crianza respetuosa y no quiero usar el no y quiero evitar desbordes o berrinches, y etcétera, voy a dejar que mi hijo haga lo que quiera contra su salud muchas veces. Eso quiere decir que él puede abrir cualquier cajón de la casa y en cualquier cajón de la casa puede encontrar algo que de repente le pueda hacer daño. Entonces yo tengo que marcar límites también. Y cuando estos límites se marcan, muchas veces viene la frustración, viene la rabia, viene la ira que vamos a ver ahora, y nos va a tocar atenderlos y nos va a tocar acompañarlos. Pero si no pongo estos límites, imagínense si cada uno de nosotros estamos en una selva oscura de noche y nos sueltan y nos dicen anda y camina. Anda y camina y tienes que llegar hacia la casa que está al fondo. Y tú solamente sabes que ahí hay de todo. Y es de noche, está oscuro, te mueres de miedo, te mueres de ansiedad, te mueres de muchas cosas. Pero si yo te digo y te pongo un límite claro y sano y te digo, mira, vas a tener que ir a la casa donde están las luces prendidas ahí al fondo en la selva. Lo único que tienes que hacer es caminar por este caminito. En este camino no entran las serpientes, no entran los animales, no hay trampas, no hay absolutamente nada. Tú solo tienes que llegar por este camino y vas a llegar directo, nada te va a pasar. ¿Qué camino escogen? El que me pone un límite claro, en el que me dicen en el que voy a estar bien, en el que me dice que no me va a pasar nada. Porque ningún ser humano, sea niño o sea adulto, va a hacer algo que sabe que le va a hacer daño y que va a atentar contra él o contra otra persona. Porque nadie es malo por naturaleza. Nadie hace las cosas, o sea, yo siempre digo, la persona que hace una cosa con malicia, con maldad, a propósito, estamos hablando realmente de otro tipo de personas con algún problema ya a nivel mental. Ningún niño va a hacer las cosas para hacer daño o para hacerse daño. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta.
Y acá es lo que decía. En esta crianza tenemos que evitar entrar en la permisibilidad. Y ahora antes, para entender un poco por qué es importante la crianza respetuosa, vamos a hablar de este tema que a mí me encanta y me fascina, y es sobre el cerebro y las emociones. Cuando entendemos cómo funciona el cerebro y las emociones, vamos a entendernos a nosotros mismos como padres y vamos a entender qué es lo que sucede, qué es lo que le sucede a nuestros hijos. Y por qué es que en plena pataleta me desbordo yo y termino gritando, o por qué en plena pataleta no, mi hijo no me escucha y no me hace caso y no se calma. Y pueden pasar 40 minutos. Entonces, cuando yo entienda esto, o cuando ustedes entiendan esto, estoy segura que van a ver a sus chicos con otros ojos. Vamos a quitarnos esta gafa del piloto automático y vamos a tratar de ser cada vez más conscientes y a tener esta crianza cada vez más con propósito. Que en el día a día, con el trabajo, y ustedes que todas son mamás empresarias y que trabajan, ejecutivas, o sea, todas tenemos bastante carga. Y criar es una responsabilidad muy grande. Entonces, tenemos que nosotros, como dice acá atrás, cuidarnos para poder cuidar. Cuando entendamos esto sobre las emociones, vamos a poder tener otra mirada y otro enfoque hacia nosotras mismas o nosotros mismos y hacia la crianza de nuestros hijos. Y aquí les hago una pregunta, es ¿a qué edad? No sé si alguien sabe y puede levantar la mano de repente o levanta la mano y ahí suelto el número, es ¿a qué edad alcanzamos la madurez cerebral? ¿A qué edad se termina de desarrollar nuestro cerebro? ¿Quién sabe? Suelten un número, si no por el chat. Ahí está, más fácil. A ver, yo voy viendo, ¿ah? Suelten unos 25, 8, 25, 30, 5, 18 en la adultez, 12, 16, 20, 30. Ahí seguimos. 3 y 6, 20, 24. Muy bien, algunas están cerca, algunas no tanto. El cerebro, y voy a hablar solo de un promedio, porque ya sé que ha aumentado un poco la edad, pero voy a quedarme en el promedio. Termina de desarrollarse alrededor de los 28 años de edad. 28. Ya, muchos tenemos hijos y todavía no hemos terminado con el desarrollo cerebral. ¿Qué quiere decir? El cerebro, imagínense todos a un feto en la barriga de su mamá, que es lo primero que empieza a desarrollarse, que es lo primero que vemos, la columna vertebral y todo el desarrollo cerebral que viene desde atrás, ¿no? Y lo último que termina de desarrollarse es la corteza prefrontal. Y en la corteza prefrontal, que es la parte azul que vemos acá en la imagen, es justamente la que nos diferencia por el tamaño de los mamíferos o de muchos animales, nos da la capacidad de razonar y de pensar. Y eso es lo último que se termina de desarrollar por completo. Entonces, ahora que ya sabemos esto, luego vamos a retomar el tema, ¿cómo funcionan las emociones? Y acá muchos creemos y muchos nos han hecho creer que las emociones realmente las sentimos en el corazón. Y ahí es donde están, y ahí es donde se alojan. Pero la realidad es que las emociones las se alojan y las tenemos en nuestro cerebro. Tenemos el cerebro límbico, tenemos el cerebro emocional, así se llama, que es donde están nuestras emociones. Y hay muchas emociones que son las que nos han permitido poder sobrevivir generación tras generación, que nos han permitido desarrollarnos desde la época prehistórica y que nos han permitido sobrevivir. Lo que nos permite también, que ha permitido a los animales, que también la sienten, sobrevivir a través del tiempo. Sin miedo no podrían huir de sus cazadores, sin asco, la emoción del asco, no podrían sobrevivir y no podrían comerse, no evitarían comerse un alimento putrefacto. Sin ira no podrían defender sus espacios, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces las emociones se alojan en nuestro cerebro en un área específica que no vamos a entrar ahorita, pero sí las se dividen en dos.
Tenemos a las emociones placenteras y las emociones displacenteras. Olvídense de negativos, positivos, porque todas las emociones son igual de válidas. Todas las emociones valen e importan. Pero las emociones placenteras, digamos que segregan en nuestro cerebro hormonas y neurotransmisores como las displacenteras, ambas. ¿Qué quiere decir esto? Que ante una acción, ante un hecho que sucede, mi cerebro reacciona, ya sea con una emoción placentera o displacentera, y va a segregar, va a mandar señales y va a segregar hormonas o neurotransmisores a través de nuestro torrente sanguíneo, que son las que nos van a hacer actuar. No sé si les hacían, yo creo que todos han escuchado alguna noticia del primo, del vecino o ustedes mismos, que ante un robo, por ejemplo, le arrancharon el celular y que no tienen ni idea cómo, pero persiguió al ladrón, llegó, le quitó el teléfono y no sé cuánto, y al final es como, Dios mío, ¿cómo hiciste? ¿Por qué no pensaste? ¿No pensaste en que tenía un arma que te podía atacar, que podía hacer esto? Y finalmente lo único que pasó es que esta persona se activó su modo de defensa, comenzó a segregar adrenalina, cortisol, y simplemente actuó lleno de cortisol, con un cerebro y cuerpo súper estresado, lleno de adrenalina en todas las extremidades que le permitió poder correr y poder llegar a este lugar, ¿no? Simplemente nuestro cerebro se activa en un alerta, modo defensa, modo supervivencia, necesitamos sobrevivir, estamos a punto de morir. Eso es lo que pasa en nuestro cerebro con las emociones displacenteras. Así sea que simplemente vamos al cerebro del niño, no le dieron el chocolate en el momento. Ese estrés que genera en el cerebro del niño genera una alerta en el cerebro, alerta, estamos a punto de morir. Y nuestro cuerpo se pone en modo defensa. Así de simple. Las emociones placenteras segregan las 4 hormonas de la felicidad: la serotonina, la dopamina, la oxitocina y las endorfinas. La serotonina, que es la hormona de la felicidad, la vamos a encontrar sobre todo cuando hacemos ejercicio, por ejemplo, es la hormona de más larga duración. La dopamina, que es la hormona del placer, el bienestar, es de corta duración, y acá ahora les voy a hacer hincapié en un ratito. La oxitocina, que es la hormona del amor, que se da a través de los abrazos, que se da a través, por ejemplo, para nosotras, para poder dar a luz, segregamos oxitocina. Cuando nos quieren inducir al parto o estamos tratando, necesitamos una ayudita, nos inyectan oxitocina. Las madres, para poder dar de lactar, necesitan generar oxitocina. Si no generas oxitocina, no vas a producir leche. Las endorfinas es la hormona de bienestar, la satisfacción, también nos las da el ejercicio y otro tipo de actividades. Pero la dopamina, que es la hormona del placer y que es de muy corta duración, me la pueden dar, por supuesto, actividades, momentos de recreación, pero a la vez la dopamina también sale y también se produce cuando veo televisión, cuando los adultos, cuando están estresados y fuman un cigarro para calmarse, están produciendo dopamina. Cuando están muy estresados y me voy a tomar una copa de vino, y una vez, y 2 veces, y 3 veces, y termino tomando, ¿y qué hace mi cerebro? Solamente produce dopamina de corta duración y genera a la larga adicción. Entonces yo pregunto, ¿qué tipo de dopamina quieres generar en tu hijo? Muchas veces, cuando estamos cansados o estresados, hasta prendemos el televisor como, ya, cálmate un ratito, ¿no? Cuando lo tenemos llorando, ya no puede más, y como, la tele. También lo he hecho, ojo, ¿ah? Pero ¿por qué les digo? Porque si es yo esto lo vuelvo una costumbre, porque no está mal hacerlo de cuando en cuando, porque también nosotras tenemos que regularnos, y antes de explotar nosotras mismas, es como, ya, ¿sabes qué? Míratelo un ratito y nos calmamos. Pero si esto yo lo agarro como, como método de calma, simplemente, y le doy una pantalla, lo que estoy generando es una futura adicción. Si yo, para calmar a mi hijo, le doy comida, por ejemplo, estoy generando un futuro trastorno alimenticio, que más adelante pueda comer, por ejemplo, por ansiedad, o que más adelante pueda desarrollar algún trastorno mucho más grave. ¿Y por qué hacemos esto? ¿Y por qué nosotros mismos, los adultos,
A veces los que fuman o los que toman buscan este tipo de actividades, y es porque cuando yo tengo una emoción displacentera, cuando mi cuerpo está, mi torrente sanguíneo está contaminado de mucho cortisol y mucha adrenalina, y nuestro cuerpo es una máquina perfecta, lo que el cerebro va a buscar va a ser limpiarlo simplemente. ¿Cómo se limpia el cuerpo? De cómo libera el cortisol y la adrenalina a través de las 4 hormonas de la felicidad. Entonces, si yo no lo estoy teniendo, mi cerebro lo va a buscar. Y lo va a buscar a través o sea, la más rápida va a ser la dopamina a través de algo que me la genere rápidamente. Entonces, un niño, ¿qué va a pasar cuando está estresado, cuando está ansioso, cuando está aburrido? Por eso es que va y te busca que quiere la pantalla. Porque es la forma más fácil de calmar su cerebro. Porque al estar estresado, al estar aburrido, al estar fastidiado, su cerebro comienza a segregar cortisol y adrenalina. Entonces, para mí es importante dejarles esta información para que sepamos medirnos, para que sepamos en qué momento usamos. Porque las pantallas no son malas, ojo. Las pantallas hay que saberlas usar, nada más. Pero si no nos damos cuenta, a la larga estamos generando una adicción. Y después tenemos niños irritados, niños que están fastidiados todo el día, que están todo el tiempo llorando, todo el tiempo, y se calman solo con el aparatito, con la tablet, con el celular, y finalmente no nos estamos dando cuenta. Hoy día es el celular, mañana más tarde puede ser otra cosa. Porque mi cerebro va a buscar simplemente calmar. Entonces, hablando de las emociones placenteras y displacenteras, entendemos que segregamos hormonas o neurotransmisores en nuestro torrente sanguíneo. Vamos a recapitular un poco. Acuérdense que el cerebro termina de desarrollarse a los 28 años aproximadamente, y luego tenemos esta otra idea de los neurotransmisores y las hormonas. Quiero que las tengan ahí presentes. Entonces, vamos a dividir. Imagínense nuestro cerebro. Hay una parte específica del cerebro que es el cerebro emocional. No voy a entrar en detalles, pero vamos a hablar del sistema límbico, que se divide en sistema parasimpático y simpático. Para cambiarle el nombre y simplificar, vamos a poner el sistema parasimpático como modo creativo y el sistema simpático, que no tiene nada de simpático, como modo defensa. ¿De acuerdo? Entonces, en el lado del cerebro, donde yo activo el modo creativo, regulo el ciclo del sueño, la creatividad, en los adultos el sistema sexual, el sistema digestivo, sistema inmunológico, reconstrucción celular, emociones placenteras, estado de relajación, de confianza, etc. En el sistema simpático, que es nuestro modo de defensa, donde está nuestro cerebro más primitivo, o reptiliano, si lo quieren llamar así, sistema de defensa, de supervivencia, paralización e huida. La gran mayoría del tiempo, nosotros, los adultos, estamos en modo defensa, todo el tiempo. Ese gran llamado piloto automático es estar en modo defensa. Que a la primera nos activamos y no entendemos por qué estamos tan irritantes. Estamos agregando cortisol, 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 adrenalina, adrenalina, adrenalina. Estamos siempre dispuestos alertas a lo que puede pasar. Ahora vamos al otro lado. Si es que yo estoy con el modo defensa o el sistema simpático activado, ¿de acuerdo? Si yo tengo el modo defensa activado, ¿qué va a pasar? Va a pasar este secuestro emocional. El modo defensa va a encapsular todo el sistema parasimpático o el modo creativo. Entonces, si mi cerebro está en modo defensa, quiere decir que no voy a poder dormir. No sé si, a ver, les pregunto a ustedes, cuando están preocupados, ansiosos o estresados, ¿no sufren de insomnio? La gran mayoría de veces. Por ahí levantan la mano. No puedo pensar, no puedo crear. Si tengo una reunión de trabajo y estoy estresada y tengo acá todo, me cuesta mucho más. No se ponen mal del estómago, no, simplemente no quieren comer, o la comida les cae mal. No se enferman muchas veces, se les bajan las defensas. Cuando estamos en modo defensa y toda esta área está bloqueada, evidentemente hay muchas cosas que no podemos hacer, porque estamos literalmente bloqueados.
Entonces, si yo les digo a ustedes, en una discusión, a ver, una discusión súper fuerte, de pareja, ¿ya? Pónganse en pareja. Estamos hablando acá de hijos. La otra persona te dice, cálmate, relájate un ratito. ¿Te van a calmar? ¿O qué va a pasar? No, ¿verdad? Lo último que vamos a hacer es calmarnos. Lo último que va a pasar es justamente llegar a tener ese estado de calma, porque estoy estresada, porque estoy molesta, porque estoy fastidiada. Y simplemente mi cerebro no está en la capacidad de relajarse. Muchas veces prefiero decir, ¿sabes qué? Un ratito, discutimos después porque ahorita no puedo. Pero no es que yo automáticamente y por arte de magia me voy a relajar. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si en vez de que me digan, cálmate, te estás estresando mucho, no sé qué, vienen y me dan un abrazo? No se desarman, y acuérdense, los abrazos producen oxitocina. Y automáticamente nuestro cuerpo comienza a sentirse diferente, comienza a liberarse. La única forma de desbloquear o salir de modo defensa es utilizando las 4 hormonas de la felicidad que les hablé hace un rato. ¿Qué hago? Me voy a hacer deporte. ¿Qué hago? Los abrazos me van a ayudar, los momentos de contención. Y busco poder activar todo el modo creativo en el que trato de estar todo el día a día. En el que trato de estar consciente para, sobre todo eso. Si yo estoy en piloto automático, muy difícilmente voy a estar en modo creativo. Voy a estar en modo defensa todo el rato. Entonces les pregunto, ¿en qué modo quieren estar ustedes como padres y como adultos en general todo el día? ¿En modo defensa o modo creativo? Y aquí voy y vamos a llevarlo a los niños. Un niño estresado, un niño fastidiado, un niño que está triste o un niño que está molesto, etcétera. ¿Ustedes creen que va a poder aprender, por ejemplo, algo en el colegio si está en modo defensa y todo el modo creativo está cerrado? No, la información simplemente no les va a entrar. Y muchas veces son los niños que en el colegio los ven como niños problema o niños que no están aprendiendo, niños que no están pasando y lo único que tienen es una necesidad emocional fuerte, porque algo puede estar pasando en casa. Entonces, vamos un poquito más acá. Regresando al tema del desarrollo del cerebro. Cuando, acuérdense que la parte que nos permite razonar, que nos permite entrar en razón, que nos permite pensar, es esta área de acá, que todavía no se, para los niños, obviamente, falta mucho para terminar de desarrollarse. Entonces, yo tengo un niño de 3 años, por ejemplo, que me está haciendo una pataleta, que está completamente en modo defensa, desbordado, y yo le estoy diciendo que se calme. ¿Ustedes creen que ese niño tiene la capacidad fisiológica primero para poder calmarse? No, no la tiene, simplemente. No está fisiológicamente preparado para poder calmarse. Y si yo como adulto, inclusive, no me puedo calmar, imagínense un niño. Y a los niños les exigimos que se calmen todo el tiempo. Esa es nuestra palabra favorita, cálmate, ya, un ratito. Y no nos estamos dando cuenta que se lo estamos diciendo nosotras desde también nuestro modo de defensa. ¿Y qué hace eso? Generamos en el ambiente más cortisol, más adrenalina y es simplemente una bomba de tiempo. Porque, ojo, las emociones se contagian. Y yo no sé si les ha pasado que llegan, han tenido, no sé, pues un día súper agotador, con muchos problemas, están estresados, están cansados, llegan a casa y ese día se portan peor. Y ese día no saben qué pasa, pero por Dios, 5 berrinches, 30 llantos, no quiere comer, no quiere esto, no quiere lo otro. Y lo único que está pasando es que estamos contagiando nuestra emoción. Porque las emociones se contagian. Tal cual, así como te contagias un ataque de risa a través de las neuronas de espejo, es lo mismo. Si yo estoy molesta, se siente, se percibe. Los niños son, olvídense, son unos capos para percibir todas las emociones y hacer las suyas.
Entonces, si yo como adulto no me puedo gestionar emocionalmente, voy a llegar y lo voy a contagiar a mi hijo. Y evidentemente también va a estresarse. La gran diferencia es que como adultos tenemos más conciencia, podemos razonar y darnos cuenta y respirar y decir, ya, calma. El niño no. ¿Qué creen que va a hacer el niño con esa adrenalina que tiene en sus manos o en sus pies? A ver, imagínense ustedes un momento cuando han estado muy molestos y han querido, así, han ajustado su mano porque han querido reventarle la cara a alguien y obviamente no lo van a hacer porque son adultos, porque saben que no es correcto, etcétera, etcétera, pero la fuerza y las ganas tienen, esa no se las quita a nadie. El niño no tiene esa capacidad de razonar, no está fisiológicamente preparado para eso. Entonces, ¿qué va a pasar? Se va a tirar al piso, va a patear, va a pegar, va a empujar, va a escupir, etcétera, 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 etcétera. Y todos son comportamientos completamente normales para esa edad y adecuados para esa edad. Y muchos los vemos como horrorizados. Entonces, ahora vamos a entrar en ese tema un poquito más adelante, los desbordes. Y quiero hablarles sobre este iceberg. Quiero que lo miren bien y que ni siquiera se enfoquen en la línea esta de acá donde está el mar, sino un poco más arriba, solamente en la cabeza. Porque lo vamos a llamar iceberg emocional. Donde arriba, lo único que vamos a ver son los desbordes emocionales. Llámense mal llamados berrinches. Abajo solo tenemos necesidades físicas y o emocionales no atendidas. O sea que lo único que produce un desborde emocional son las necesidades físicas o emocionales no atendidas. ¿Qué vemos? Frustración constante, mordidas, llantos, gritos, pataletas, golpes, y simplemente juzgamos y no entendemos qué les pasa y decimos son unos malcriados. ¿Qué le está pasando? ¿Por qué están actuando de esta forma? Pero lo único que estamos viendo, lo único que no estamos viendo es esto de acá. Que tal vez les duele algo o tienen un malestar físico. Tienen una necesidad, los niños tienen una gran necesidad de pertenencia en las familias. Y muchas veces no nos damos cuenta o no los escuchamos y no los hacemos sentir parte de. Hasta comen solos aparte. Ni siquiera en la mesa, en su silla, en otro lado. Y no los hacemos hasta parte de la mesa y sentarnos a comer con ellos por practicidad, porque nos gana el tiempo, porque está la rutina, porque estamos en piloto automático, etc. No nos damos cuenta de todo lo que esto genera. Hay una necesidad de atención. Tal vez mamá se fue de viaje, tal vez mamá tuvo una semana de mucho trabajo y no estuvo presente. O papá. Se cambió, para los que tienen nana, hubo un cambio de nana de repente. Viajes, tanto para ellos si se han ido fuera o si alguien de la familia está fuera de viaje, cambios de rutina, conflictos en la escuela que a veces no saben, falta de sueño, importantísimo. Medicinas, están de repente enfermos y tomando medicinas que tienen mucho azúcar o que los altera córtico y eso que los altera mucho. O hay acontecimientos importantes en la familia, la llegada de un hermanito, o de repente, no sé, hay un familiar mal de salud, hay un bautizo de por medio, un matrimonio, cosas que nos tienen como muy, muy concentrados y no nos damos cuenta que estamos perdiendo la atención por otro lado. O que de repente todo el día la emoción o el clima emocional que está en la casa no es el adecuado. Entonces, si yo tengo al niño que está llorando, que está pateando, que está mordiendo, que me van como 4 o 5 berrinches al día, etcétera, etcétera, y solo me fijo en el berrinche, es como darle, y decirle que se calme, es como darle un Panadol para una complicación de salud que necesita una operación. Y no estoy viendo lo que realmente está pasando. Y es aquí donde yo tengo que dar un paso para atrás y decir, ¿qué está pasando? ¿Qué ha cambiado? ¿Qué diferencia hay? ¿Qué diferente está habiendo ahora que no había antes? ¿Qué está sucediendo? Y ponerme a pensar en los cambios, ponerme a pensar en cualquiera de estas necesidades que estamos viendo en pantalla que puedan estar sucediendo y no las estoy viendo. Entonces, estas emociones me tienen muchas, estas necesidades, perdón, sacan muchas emociones de por medio.
como las vemos acá. Un segundito. Todo esto me genera frustración, me genera rabia, me genera miedo, me genera tristeza, etc. Y son necesidades no cubiertas o no vistas por los padres. La gran mayoría de veces. ¿Por qué? Porque estamos en este piloto automático todo el tiempo. Y perdemos de vista esta crianza con propósito que queremos. Entonces, en vez de decir a este niño y atenderlo emocionalmente y agacharme y decir, a ver, amor, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? U observar, simplemente me dedico a calmar, a llamar la atención, a castigar, porque estos berrinches me tienen cansada y bla, 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 bla. Y no estoy viendo lo que está pasando. Y nos pasa todo el día y todo el tiempo. Lo cual no quiere decir que ahora vamos a ser los padres perfectos, no, porque estamos sanando en el proceso. Y porque también nos vamos a encontrar con que nosotros mismos, los adultos, nos desbordamos todo el tiempo. Hacemos berrinches todo el tiempo, en el trabajo, en la casa, afuera, de cuando estás de compras, etc. Son desbordes emocionales que salen porque estamos estresadas, estamos cansados, estamos fastidiados, estamos con mucho trabajo, con mucha preocupación, etcétera, 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 etcétera. Entonces, ¿cómo sale esto? Me peleo con el de la tienda. A la primera, estoy segura que si estuviéramos en modo creativo y estuviera regulando mis emociones, no me pelearía ese día, le diría, ay señor, fíjese en esto que acaba de suceder. Pero no, estoy gritándole y me peleo por una cosa pequeña. Eso es un desborde emocional, eso le pasa a los niños todo el tiempo, todo el tiempo. Entonces, cuando los miramos con estos ojos, es como, y damos ese pasito atrás y entendemos cuál es la base de ese llanto, de esas pataletas, todo cambia, porque estoy atendiendo la raíz. Pero si solamente me voy a dedicar a ver la punta del iceberg y encima a castigarla o encima a corregirla y no atender esa necesidad emocional, va a volver a pasar. ¿Y qué estamos haciendo? Vamos a hacer que un niño crezca con necesidades emocionales no atendidas y no escuchadas. Entonces, ¿qué va a pasar con ese niño cuando sea adolescente? ¿Qué va a sentir? ¿Qué quiero yo? Que cuando a ese adolescente le suceda algo, venga y diga, necesito llamar a mis papás, o venga y diga, mis papás no se pueden enterar de esto. Eso es lo que hace la crianza respetuosa. Generar vínculos, atender las emociones, criar desde el empoderamiento, desde el respeto, atendiendo estas necesidades, observando y escuchando. Y por eso digo que estamos sanando, porque muchos de nosotros no nos atendieron estas necesidades, y no porque simplemente no quisieran o porque nuestros papás sean malos, acá nadie va a juzgar. Ellos hicieron lo que pudieron con las herramientas que tuvieron, hicieron lo mejor que pudieron y está perfecto. La gran diferencia es que ahora nosotros y nuestra generación tiene muchas herramientas, tiene mucha información a la mano, tiene mucho acceso. Entonces el que simplemente no se quiere enterar es porque o no quiere o no le interesa entender. Pero la información está. Como por ejemplo hoy día, en una charla como esta, abierta a todas. La información está. Pero cuando criamos de esta forma, como les decía, estamos sanando al mismo tiempo, porque nos acordamos de cosas que eran cuando nosotros éramos niños y nos duele. Y queremos hacer las cosas mejor por nuestros hijitos. Tengan la edad que tengan. Entonces es difícil porque estamos sanando al mismo tiempo. Y mientras los estamos atendiendo, nosotros estamos con un nudo en la garganta, como porque nos hubiera gustado eso y estamos sanando a ese niño interior que tenemos. Pero a la larga, ¿qué estamos haciendo? Creando niños sanos, que van a necesitar menos terapias que nosotros, menos terapias de acompañamiento, ¿no? Entonces, ¿cómo manejo un desborde emocional? Y acá hay una palabra que a mí me encanta. De hecho, el nombre se lo puso un neurocientífico y pedagogo español, que es la heterorregulación. Y que esto es nada más y nada menos que calmar al niño, regular emocionalmente al niño a través
de nuestra propia gestión emocional. No diciéndole cálmate, no diciéndole ya va a pasar, no. Solamente nos va a ayudar a que se calme por el momento y punto. Y más adelante va a pasar y pasar otra vez. ¿Qué pasa si el niño es fuego en este momento y está en plena rabieta y yo me pongo con más fuego? ¿Fuego más fuego? Más fuego. Pero ¿qué pasa si en ese momento yo soy agua? Porque este niño lo necesita. Porque este niño no está en la capacidad cerebral todavía de regular. ¿Qué pasa si yo a este niño de chiquito le comienzo a enseñar técnicas de regulación? O me ve a mí hacerlas. Respirar, calmarme. ¿Qué pasa si este niño que está histérico y llorando, en vez de gritarle, le ofrezco un abrazo? Un abrazo no lo va a malcriar. Un abrazo no va a darle la razón. Un abrazo lo va a validar y va a entender. Sé que estás enojado. Ven, creo que necesitas un abrazo. Creo que necesitas calmarte en este momento. Estoy aquí para ti. Te contengo. ¿Qué hago? Le doy oxitocina, serotonina, dopamina, endorfina. ¿Para qué? Para poder liberar su torrente sanguíneo de esta contaminación que está teniendo en este momento. Entonces, ¿qué hago? Lo valido emocionalmente. ¿Cuántos a nosotros cuando éramos niños nos sentíamos invalidados o que como no importara que nos sintiéramos mal? Que yo me siento solo, que me siento triste. Ay, son tonteras. Ya, vamos. Y finalmente crecimos como con esas heriditas, heriditas, heriditas. ¿Y nosotros qué estamos haciendo? Y de nuevo entra la crianza con propósito, de nuevo entra como, ¿qué adulto quiero que sea mi hijo? ¿No? ¿Qué cosa quiero que le enseñe a mis nietos a futuro? Esa es la crianza con propósito, no de ver en el momento, de proyectarme a futuro. Entonces, ¿qué hago? En pleno desborde emocional, lo valido. Sé que estás enojado, sé que estás molesto. Empatizo. ¿Qué pasa? Pónganse ustedes siempre en el mismo papel. ¿Qué pasa con ustedes si en plena discusión la otra persona te dice, te entiendo, sé que estás molesta? No te está dando la razón, ¿ah? Ojo. Pero solo te dice, sé que estás molesta o molesto, sé que estás muy enojado. ¿Se sienten validados, se sienten comprendidos o no? Lo mismo ellos. Se sienten completamente comprendidos, se sienten completamente validados, se sienten que son parte de. Y encima entienden, porque nosotros mismos ni siquiera a veces sabemos qué es lo que nos pasa o qué es lo que nos sucede. Y no nos damos cuenta cuando estamos molestos o cuando estamos estresados o si en verdad es tristeza y la estoy enfocando en una rabia, etcétera, etcétera. Imagínense si nosotros no le ponemos normalmente nombre a nuestras emociones. Imagínense los niños. Entonces, va a ser mucho más fácil para ellos si yo le digo, yo sé que estás molesto. Entiendo que estás triste. Pero, y ahí pongo mi límite igual, ojo, porque este niño puede estar molesto ahorita porque quería jugar con el cuchillo y evidentemente no lo voy a dejar jugar con un cuchillo, que se va a cortar toda la mano. Y me va a hacer un berrinche, y se va a tirar al piso, y etcétera. Tú tienes dos formas de calmarlo, es la misma. O lo calmo y ese niño se va a callar solo por miedo al castigo o a los gritos, o se va a calmar porque se siente validado y comprendido. En los dos casos, no le voy a dar el cuchillo, eso está claro. El límite es el mismo. Solamente está en nosotros cómo decidimos calmarlo. Porque más adelante, cuando este niño, por ejemplo, si yo no lo estoy atendiendo, si yo no le hago caso, si cada vez que viene no valido sus emociones, etcétera, él va a crecer y va a guardarse en su cerebrito porque hasta los 6 años tenemos la primera poda emocional, donde todas las emociones se comienzan a guardar. No esperen que este niño, al que no validé, al que no escuché, al que nada, cuando sea adolescente me venga a buscar. ¿Para qué va a venir? Tu cerebro va a decir, ¿para qué? ¿Y qué pasa cuando son adolescentes? No entendemos por qué es que se alejan. No entendemos por qué no están ahí para nosotros. No entendemos por qué no nos cuentan sus cosas. Pero no sembramos, pues. No sembramos eso desde que eran niños. Entonces, de nuevo la pregunta, ¿qué tipo de adulto quiero que sea mi hijo? Tengo que sembrar desde ahorita. Y a la larga, la crianza respetuosa es una inversión a largo plazo. No inmediata. Inmediata más fácil es, silencio, me obedeces y punto. Y golpear la mesa y gritar y no sé qué. Van a atender lo que quieran, el niño tranquilo.
pero ¿a costa de qué? La diferencia es que si me agarro a mi niño, me lo llevo en un ambiente seguro, en un espacio un poco más lejos, y le hablo tranquilamente y luego entrar en razón. O lo calmo y le digo, vamos a calmarnos. Le doy su abrazo, lo contengo y todo, y luego conversamos al respecto. Y luego regreso a la reunión familiar. Me tomé 15 minutos de repente, pero esos 15 minutos realmente valieron la pena, porque son semillas que yo estoy poniendo. A que simplemente de frente en 10 segundos le llamo la atención delante de todo el mundo, entonces él se siente humillado, se siente invalidado, se siente con vergüenza y solamente calla porque ya pues, le van a volver a gritar. Entonces, ¿cómo calmamos a los niños? A través de la heterorregulación. Primero calmándonos nosotros, porque a nosotros nos cuesta calmarnos. Para nosotros es difícil. ¿Por qué me estresa el llanto de mi hijo? Porque tal vez a mí no me calmaron tanto el llanto cuando era niña. Y despierta en mi cerebro modo alerta. Y se activa este modo defensa del cerebro. Entonces, si yo de nuevo estoy en el piloto automático y no soy consciente, voy a gritar y me voy a desbordar y finalmente nos desbordamos los dos, perdimos todos. Acuérdense, los adultos somos nosotros y estamos a cargo de ellos. Y es nuestra responsabilidad gestionarnos emocionalmente. Entonces le doy la atención, lo llevo a un espacio seguro, le doy narrativa, estás enojado porque no te he querido prestar el cuchillo. Pero evidentemente si yo te doy el cuchillo te vas a hacer daño. Y regreso a lo mismo. Si yo le explico el por qué y le digo te vas a hacer daño, va a ser un niño que evidentemente no va a coger el cuchillo por convicción porque no se quiere hacer daño. Porque el niño piensa, porque el niño es un ser pensante y toma buenas decisiones. Pero si yo le digo un no y punto, y no le doy explicaciones, ese niño va a coger el cuchillo cuando ustedes no estén. Es así de simple. Y no estoy desarrollando la empatía, no le estoy dando la narrativa que él necesita para entender, para poder pensar por su propia cuenta. Entonces, estoy dentro de la crianza respetuosa, yo aplicar esto de aquí, lo único que estoy haciendo es darle las herramientas para que él pueda pensar y tomar sus propias decisiones. Y que se porte bien por convicción, porque sabe que no es correcto hacer lo otro. No que se porte bien porque si no me van a gritar y me van a pegar. Finalmente, piensen de nuevo en ese adulto a futuro. Entonces yo me voy a portar bien en el trabajo solamente cuando esté mi jefe, para que no me llame la atención. O me voy a portar bien en el trabajo porque es lo correcto y lo que tengo que hacer. Entonces, ¿cómo se prevé ahora los desbordes emocionales? Con mucha anticipación y poniendo límites. Y los límites acá es donde entran justamente antes de, no después. No los busco al final, los busco antes. Porque si yo me estoy yendo al parque y lo estoy llevando y nunca le aviso y nunca le digo que ya va a ser hora de irnos y simplemente me paro y digo, ya nos vamos, es como cuando ustedes estaban en una discoteca a las 3 de la mañana y simplemente te apagan la música y dicen, nos vamos. ¿No lo negabas en tu época adolescente? Ay, es lo mismo. Pero ¿qué pasa si yo les decía, o la amiga le decía, o papá te decía, o quien fuera que te en 10 minutos nos tenemos que ir? Ya, voy a bailar la última canción y me voy. ¿Ven la diferencia? No me desbordo, porque yo ya sé lo que va a pasar. Si yo me lo llevo al parque y le dice, escúchame, yo te voy a avisar unos 15 minutos antes de irnos. Y a los 15 minutos, Pepito, faltan 15, voy a poner la alarma, te voy avisando. Y el niño se está como anticipando. Faltan 5, apúrate, súbete 2 veces más el tobogán, que se te va a acabar el tiempo, diviértete. Ya va a sonar la alarma. Entonces, cuando suene la alarma, el niño va a ser mucho más fácil que venga por sí mismo y voy a evitarme un desborde en pleno parque público porque no se quiere ir. Entonces los límites siempre los ponemos anticipadamente. Vamos a ir por si acaso a la casa de los abuelos, después de la casa de los abuelos, yo sé que siempre te quieres quedar, pero hoy día nos tenemos que ir temprano porque tenemos un almuerzo con tus tíos tal. Entonces ya le estoy advirtiendo, ya le estoy avisando lo que va a pasar. Es como ustedes igual, como que los suelten en esa selva de noche y no les digan nada. O como que estés en un lugar y no tienes ni idea qué va a pasar. O como que estés haciendo lo que siempre te gusta y simplemente, no sé, ya mira, imagínense, se fueron a hacerse masajes y normalmente siempre pagan por su hora.
Pero ese día la chica solamente tenía 20 minutos para atenderla, no se los dijo, y solamente les hace 20 minutos de masaje, entonces ya no pueden más. Y a los 20 listos, te prenden las luces, se apaga la música, no sé qué, ya, chao. Señorita, hoy día solo la puedo atender hasta los 20 minutos. ¿No renegarían? ¿No se molestarían? Es eso, es nada más que eso. La anticipación y los límites claros hacen realmente la diferencia. Me da seguridad, me da calma, saber lo que viene, tengo capacidad de análisis, puedo pensar, mamá, entonces después vamos a... Y después esto y no sé qué, por supuesto. Favorece el pensamiento, favorece el diálogo. Y aquí les doy solamente un último plus, chiquitito, para las que tienen niños aún más pequeños, de 3 años, de 1 año, de 2 años. La respiración ayuda mucho. A agarrar, si tienen bebés, cuando están llorando y ya no pueden más, ustedes cargarlos, abrazarlos, respirar con ellos, simplemente para poder contagiar ese mismo ritmo de respiración. Canciones, oler algunas cositas, cremas, perfumitos, usar un elemento distractor que exista, ¿no? No voy a decir, mira el chancho que está volando, pero sí le puedo decir, uy, pasó el pajarito, y desenchufarlo, desconectar, porque el cerebro, así como nosotros para meditar o hacer otras cosas, necesitamos como desconectar nuestro cerebro, es lo mismo. Los desenchufamos. Entonces el niño para y, se olvidó. Entonces, ¿qué hace? Ya se calmó. Y una vez que se calmó, ahí recién puedo entrar y explicar lo que quiero explicar. No es que se distrae y nunca más atiendo, no. Estabas enojada hace un rato, le puedo decir. Estabas molesto hace un rato. Usar objetos también distractores, o usar los muñecos de apego, los que tienen bebés y que usan sus trapitos, o sus ositos, o sus babitas, o etcétera. El agua siempre va a calmar. Jugar con agua, abrir el caño. Yo creo que esa la han aplicado todos. Finalmente ayuda muchísimo. Y por último, y lo más importante para mí, estén o no estén con el papá, estos momentos en ellos. Acuerdos en la crianza y acuerdo de cómo van a abordar estos desbordes emocionales. Es lo más importante de todo. Y ahora sí, acá les quiero regalar unos 10 minutitos de preguntas y respuestas. Si alguien quiere, Amy, tú puedes aquí moderar esto si deseas, me cuentas cómo hacemos antes de finalizar. Perfecto, muchísimas gracias, Chefi. Tenemos una pregunta en el chat y de igual manera les comento que estamos habilitando los micrófonos para que puedan activarlos, ¿sí? Lo ideal es que puedan levantar la manito para poder hacer las consultas de forma ordenada, ¿sí? Vamos a iniciar con una pregunta que tenemos en el chat. Dice, es por parte de Carla. ¿Y qué pasa si el niño no deja que lo contengamos? ¿Cómo podríamos acercarnos sin hacer sentir más estresados de lo que están a nuestros hijos? ¿Sería mejor que pase un tiempo prudencial para acercarnos? Esa es una pregunta muy, muy linda, Carla, y si puedes prender tu cámara para verte. A ver, yo creo que es importante que sepamos que tenemos que respetar el espacio de todos. Muchas veces nosotros mismos, cuando estamos fastidiados o molestos, no queremos que ni nos toquen. Es lo más natural del mundo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, Carla? Hola, ya te vi. En estos momentos es no dejarlos solos. Nosotros somos seres sociales. Entonces, cuando nosotros estamos en la calle, solo tenemos nuestro celular, nos llaman por teléfono y nos dan una mala noticia, lo primero que vamos a hacer al colgar es llamar a la persona con la que más vínculo tenemos a contarle lo que nos acaba de pasar. Lo mismo, si nos llaman a darnos una super noticia, vamos a hacer exactamente lo mismo y tal vez hasta llamemos a más personas. ¿Por qué? Porque somos seres sociales, porque necesitamos ser contenidos, necesitamos ser escuchados. Entonces, ¿cómo contener a un niño que está en pleno desborde, que no quiere que lo toquemos? Me quedo al costado. Aquí estoy para ti. Sé que estás enojado, sé que estás molesto. Si quieres un abrazo, me avisas. Aquí estoy, tú no estás solo. Molesto y te digo, no quiero, que no me quede, que no se te quedas al costado. No te digo pegadita para que no te parten, no, pero te quedas al costado. A la primera, de repente, te va a costar más. A la segunda, a la tercera. Y simplemente cuando necesites un abrazo, aquí estoy para ti.
sé que estás molesto. Y le comienzo a dar una narrativa de lo que le está pasando, porque muchas veces se ponen así en estos desbordes porque no tienen ni idea qué les está pasando. Acuérdense que realmente son neurotransmisores que pasan en nuestro torrente sanguíneo. Entonces es simplemente quedarse al lado y hacerles saber que estamos ahí para ellos. En algún momento ellos se van a voltear, se van a cansar y van a ir. De repente la primera vez se demoren más, la segunda menos y la tercera hasta vayan de frente. Y lo digo por experiencia, porque me ha pasado también. Gracias, Carla, por tu pregunta. Bien, tenemos una segunda pregunta por parte de Daisy. ¿Los padres debemos ser amigos de nuestros hijos, sobre todo adolescentes? Los padres somos padres Amy, siempre. Katy, perdón. Yo creo que sería bueno dejar de proyectar para vernos un poco más de cerca. No sé qué les parece. Perfecto. Bueno, déjame dejar de compartir pantalla. Perfecto, aquí estamos. Se dejó de compartir, ¿verdad? Sí, Ya. Me estabas diciendo, Amy, de nuevo, perdóname. sí. Bueno, la pregunta va por parte de Daisy. Nos consulta, ¿los padres debemos ser amigos de nuestros hijos, sobre todo adolescentes? ¿Cuál es la recomendación? Que los padres siempre somos padres y no perdamos ese norte. Amigos tienen. Y amigos implica otro tipo de relación. ¿Yo puedo ser cercano a mi hijo? Sí. ¿Puedo acompañarlo? Sí. Pero no confundir. Una amistad tiene otro tipo de relaciones a las de padres. Y padres somos padres y finalmente tenemos que hacer ajustes, tenemos que a veces decir no, tenemos que jugar un poco el papel de formador. Y un amigo no es un formador. Entonces, eso es algo que no debemos perder nunca el norte. Lo que no quita que tengamos una buena relación con ellos. Perfecto, gracias. Tenemos una siguiente pregunta por parte de Janet. Dice, ¿cómo logramos que nuestros hijos dejen de hacerse a los bebés cuando son niños, por ejemplo, de 7 años, ¿no? Es decir, que muchos se puedan engreír con los padres. La verdad, Janet, solamente tratándolos como niños grandes. Nada más, eso depende de nosotros. La gran mayoría de cosas que vemos en nuestros hijos son reflejos de lo que nosotros estamos haciendo. Y muchas veces lo que necesitamos ajustar y hacer los cambios somos nosotros. Entonces, si estamos viendo esas actitudes, observemos qué actitudes estamos teniendo nosotros al tratarlos a ellos. Y simplemente hagamos un poquito de ajustes, ¿no? Los bebés van a ser nuestros bebés toda la vida, pero hay que hacer un poco de ajustes algunas veces, ¿no? Perfecto. La siguiente pregunta va por parte de María. Dice, mi hija de 11 años es muy tímida al exponer y hablar y habla bajo. Yo quiero ponerle en un taller de teatro clown para que se pueda desenvolver, pero no quiere que le inscriba. ¿Cómo decirle que es para que ella mejore? Lo primero es desde casa comenzar a atender esas emociones. Evidentemente tiene emociones más fuertes como de vergüenza, como no pertenencia, autoestima. Esos son el tipo de cosas que tenemos que reforzarlas en casa. Siempre, siempre lo mejor es hacerlo desde casa. Después puedo proyectarla o llevarla a un taller de teatro. Pero en un taller de teatro lo único que va a suceder es que la voy a exponer a que se exprese y delante no sola, sino delante de 15 niños más y más adultos. Pero eso es señal de inseguridad, de que no me siento cómoda, de que tengo roche, de que mi autoestima de repente está un poco baja. Entonces hay que trabajar eso un poco más en casa, con palabras de afirmación, con frases de afirmación, con validaciones emocionales, etc. Es mucho mejor hacerlo antes en casa y luego proyectarnos a más adelante. Perfecto, muchas gracias. No sé si quizás hay otra persona que tenga alguna consulta, puede escribirnos por el chat, habilitar su micrófono también. Mientras tanto, me gustaría proyectar el siguiente código QR mientras por ahí pueden escribirnos las consultas, ¿no? Que puedan tener. Voy a compartir en estos momentos un código QR y solicitarles, por favor, muy cordialmente su apoyo para que puedan escanearlo. Solamente son unas cuantas preguntas. Y esto nos va a ayudar, nos va a servir a nosotros bastante para conocer qué tipo de temas son los que ustedes también desean escuchar, ¿no? Para nuestros próximos talleres, las próximas conferencias, y esto nos va a servir bastante a nosotros como gremio para poder desarrollar nuestros próximos talleres. Bien, entonces, me parece que, a ver un momentito.
Sí, tenemos otras consultas. Sí, mientras por ahí van escaneando el código QR, vamos leyendo las preguntas. Dice, hola Chefi, esto es por parte de Karina. ¿Cómo puedo manejar la conducta de mi hijo si tiene reacciones bruscas con sus compañeritos del kinder? Han sucedido situaciones donde él pega rápidamente, bueno, y se disculpa porque no puede encender su cámara, ¿no? Chefi, tu micrófono me parece que Sí, ahí está... estoy, ahí estoy. Gracias, Karina, no te preocupes. Lo primero es observar. Acuérdate de la punta del iceberg. Simplemente son reacciones. Hay algo en él que lo está haciendo reaccionar así. Hay algo que lo mantiene en modo defensa. ¿Qué cosa es? Tal vez es el nido, tal vez es algo en casa, tal vez es ese día en la mañana, no sé, no se le sirvió el cereal que quería y se queda fastidiado y todo el día está en modo defensa. Entonces, ¿cómo va a reaccionar? Con reacciones bruscas. También hay que observar, dependiendo de la edad, qué tanto tiene desarrollado un lenguaje, porque los niños menores de 2 años suelen reaccionar de esta forma justamente porque el lenguaje todavía no lo tienen del todo desarrollado o recién están en proceso. Entonces, son varias cosas que hay que observar. Te recomiendo que hables con la MIS o con la psicóloga para que te pueda ayudar ahí como orientar por dónde puedan ser estas actitudes y buscar desde el fondo cuál es la necesidad que necesita ser cubierta, ¿no? Perfecto. Tenemos otra pregunta, esto es por parte de Julie. ¿Qué tanto puede afectar que no se pase mucho tiempo con un niño por motivos de trabajo? Mira, Yuli, más vale tiempo de calidad que de cantidad. Es así de simple. Si tú tienes todos los días solo 20 minutos para estar con tu hijo porque saliste a las 6 de la mañana y llegaste a las 6 de la tarde y él se duerme a 6:30, bueno, que esos 20 minutos sean de calidad. Mientras, o sea, siempre piensen en que los niños tienen como un vasito emocional que se va bajando por alguna necesidad. Entonces, por carencia o falta de la mamá en este caso, porque trabaja mucho, ¿cómo lo voy a llenar? Con tiempo de calidad. Lo acuesto yo, lo baño yo, le cuento los cuentos que necesita, estoy pendiente para él. O sea, buscar, tú sabes qué es lo que tu hijo necesita y tú sabes más que nadie cómo conectar con él. Entonces, que esos 20 minutos, esa media hora, realmente sea para él. Pero si encima tengo solamente poco tiempo y estoy, imagino, no digo que tú lo hagas, pero pasa mucho estoy con el celular al costado, no estoy conectado, no estoy vinculando. Entonces tú tienes que buscar que el tiempo que tengas, vincular con él o con él. Perfecto. También hay una consulta adicional. Mm, sí, es por parte de Carla. Bueno, nos consulta si de primera instancia agradece la conferencia, este taller brindado, y consulta si es que tal vez brindas alguna asesoría personal, quizás para que puedas brindarle tus contactos. Sí, sí, claro que sí, justo ahí había proyectado, me pueden encontrar en Instagram, pueden escribirme por ahí y sí doy asesorías de crianza o acompañamiento familiar de ser necesario el caso. Pueden encontrarme en mis redes Genial. sociales. Perfecto. Bien, entonces, nuevamente recordarles, por favor, es el que nos puedan apoyar respondiendo a esta encuesta, que solamente tiene unas 4 o 5 preguntitas de sí y no, es muy sencilla y muy rápida, y nos va a ayudar a poder realizar próximos talleres y conferencias. Otra consulta que tenemos por acá, estoy viendo en el chat, es por parte de Melina. Mi hijo tiene 9 años. Cuando trato de conversar con él o que me cuente su día o qué le pasó o qué le molesta, siempre me responde no sé. Lo que hay que hacer ahí, Melina, es justamente hacer preguntas un poco más abiertas y, claro, es darle las herramientas para que comience a hablar o para que comience a conversar. Si de frente lo interrogo un poco y no tiene las herramientas o normalmente no ha desarrollado común, o sea, no ha sido común en él como contar su día a día, hacerlo ahora es como extraño y no tiene las herramientas, tal vez, ¿no? Entonces, busca un poco que las preguntas no sean tan interrogativas o tan intrusivas, sino que sean abiertas y que le permitan o lo inviten a hablar. Busca espacios donde le permitan hablar, ¿no? No como, ¿cómo te fue en el nido hoy? ¿No? ¿Cómo estuviste en el colegio hoy? ¿Qué hiciste? Es como, ¿cuál fue la parte más divertida hoy en el colegio, por ejemplo? ¿No? Cambiar mi pregunta, en que sea no tan invasiva, sino más abierta. ¿Qué es lo que más te gustó de tu día hoy, por ejemplo? Entonces, ahí estás tratando de salir de la típica pregunta, ¿cómo te fue en el colegio?
¿qué hiciste? ¿Qué no sé qué? Entonces, claro. Y también imagínense que ustedes le pregunten eso a cada rato, no es como, ya no me lo preguntes más, ¿no? O sea, buscar otro tipo de preguntas y generar los espacios para. Perfecto, muchísimas gracias, Chefi. Le cedo el paso a Marce para poder dar unas palabras y lo que vamos a hacer ahora es tomarnos una pequeña foto. Me gustaría invitarlas a que todas puedan activar sus cámaras, ¿no? Para poder un poco capturar el momento de este taller. Sí, entonces le cedo por lo pronto unos minutitos mientras vamos activando las cámaras, unas palabras a Marce y terminando de tomar la foto les comentamos sobre un próximo evento que también vamos a tener. Gracias, Amy. Gracias, Chefi. Maravilloso tema. Ser mamá es un desafío constante. Cada edad tiene sus complejidades. Gracias por regalarte este espacio, porque es un espacio realmente que organizamos con mucho cariño, con mucho amor dentro del gremio de la pequeña empresa, dentro del programa Mamá Empresaria. Así que nada, chicas, anímense a prender la cámara, por favor. Ahí vamos, prendiendo la cámara. Solo son 10, 15 segunditos para una foto. Ahí está, Leo con su pequeño. Ayer, por ejemplo, yo les cuento, ¿no? Estuve en un evento de noche. Era un evento que arrancaba a las 6 de la tarde y terminaba a las 11 de la noche. Y llegó una mamá con su pequeño de menos de un año. Fue lo más hermoso que he podido ver en muchos años, porque eh, hay mamis que no tienen el apoyo para con quién dejar al bebé, pero el bebé, chicas, yo estaba impresionada. No lloró, se portó mejor que el adulto en la sala. La mami disfrutó el evento. Era un evento de 100 mujeres. La acompañábamos con el bebito para que ella también pudiera comer algo. La verdad que fue un evento maravilloso. Entonces, ser mamá es un desafío constante. Estos espacios son para darnos ánimos, para poder conocernos mejor, para poder transmitirnos energía. Y justamente por eso las invito. Nosotros vamos a tener un evento que se llama el primer encuentro de mamá empresaria, realizado por el gremio de la pequeña empresa en la Cámara de Comercio. Es el viernes 22 de marzo a las 5:30 de la tarde. Reserven desde ya su agenda. Amy, ahí no sé cómo te puede contactar para tener toda la información, obviamente, que ellas necesitan para poder reservar, pero bueno, por lo menos reserven la agenda, reserven un espacio. Es un evento para pasarla bonita, para divertirnos, para conectar, para conversar. Las mujeres tenemos no sé cómo le podemos llamar, esa facilidad de poder hablar de 10 temas a la misma vez y poder pasarla bien. Así que, chicas, reserven desde ya la agenda. Gracias por tu tiempo. Espero que hayan disfrutado de este hermoso momento. Y gracias, Chef y Amy, por darnos todas las facilidades